Hola camaradas. Aquí, su alumno callado de todo el instituto, vengo con el segundo video que hago para el profesorado, junto con la ayudita de Salvador para este estadio número 3. El tema de la dictadura militar argentina no es algo nuevo para todos nosotros, en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado y conversado sobre las atrocidades que ocurrieron durante esta etapa oscura. Secuestros, tortura, asesinatos, corrupción, mundial arreglado, alianzas demoníacas, son de las cosas horribles que el señor del bigote chistoso Argento, conocido como Videla, hizo en estos años al igual que todos sus colegas. Hubieron múltiples casos que ayudaron a entender la gravedad del asunto y la detención de todos los responsables, pero uno que nos vamos a centrar, y que es uno de los más importantes y sonados, es el caso La Noche de los Lápices. Vayamos al inicio de todo esto. En algún día específico del mes de agosto o septiembre de 1975, durante la época de Isabel Perón, los estudiantes de distintas escuelas estaban teniendo problemas con el boleto de viaje, ya que querían que la paga en los colectivos sea más barato para los estudiantes. Sí, de aquí se daría paso los inicios del boleto estudiantil, o más bien, la expansión de este mismo para las demás escuelas. Claramente el gobierno se ha negado en otorgar este descuento a los estudiantes, por lo que, se empezó a planificar una marcha entre distintas escuelas en conjunto para que puedan otorgarles el boleto estudiantil. Ese día, la marcha se daría con éxito, aunque los disturbios y las fuerzas policiales estuvieron muy presentes ese día. Todo iría normal, hasta que llegó el fatídico día. El día 24 de marzo de 1976 se daría un golpe de estado hacia el gobierno de Isabel Perón, dando un anuncio en cadena nacional el proceso de reorganización nacional para restablecer el orden al país, siendo el inicio de la última dictadura militar argentina. El día 16 de septiembre de 1976, meses después del anuncio de Videla por cadena nacional, un grupo operativo fue a las casas de algunos estudiantes para secuestrarlos y mandarlos a distintos pozos ubicados en Buenos Aires, pero el más conocido es el de Arana, al ser trasladados algunos ahí en un principio antes de ser trasladados al de Quilmes. Y el más conocido, y más por el mayor referente en cuanto a víctimas en este caso, es el pozo de Banfield. Hubieron dos sitios más que ven en pantalla, y uno que existen sospechas ya que sería usado para la ejecución de los estudiantes desaparecidos pero no está confirmado. Si se preguntan cómo se llaman los 10 estudiantes, descuiden, ahí en un rato les diré, antes hay que centrarnos en algunas cuestiones. Porque Videla, o mejor dicho, los que trabajaron con él, mandarían a un operativo para secuestrar a unos estudiantes inocentes. Si bien no hay una respuesta confirmada, o bueno, no llegué a encontrar una en cuestión, una de las víctimas, Pablo Díaz, quien fue uno de los sobrevivientes de aquel secuestro, comenta todo lo que le hicieron a él y a sus compañeros de escuela, y da un motivo que incluso, es mencionado en el texto de Sandra Raggio, de este mismo lo hablaremos ahorita. Pablo menciona que la causa del secuestro se debe a la marcha que hicieron por el boleto estudiantil, y no está relacionado a ningún movimiento en torno a la política. Este motivo puede ser cierto ya que una cosa que Videla mencionó son los movimientos terroristas y subversión, ya que no quería ninguna oposición o ideología distinta. Y lo más probable, es que el muy ingenuo haya pensado que la marcha que hicieron los estudiantes, lo catalogara como un movimiento terrorista debido a los disturbios que ocasionaron. Y es aquí donde vamos a relacionarlo con el texto de Sandra. El texto de Sandra es medio largo, pero para resumirles, cuenta un poco sobre lo ocurrido en La Noche de los Lápices, habla de cómo la película, el libro y el testimonio de Pablo Díaz influyó a toda la nación, y por último, hace una crítica a los responsables de cómo han llevado sus actos. Pero, ¿por qué se menciona La Noche de los Lápices y no otro caso? Pues, ella menciona que es fácil entender el tema en cuestión y la época en la que transcurre. Primero, se puede comprender bien el por qué los estudiantes hicieron una marcha, y era solo porque querían el boleto estudiantil.
Segundo, se puede entender el contexto de los hechos que estaban sucediendo en 1976, quitando los elementos complejos y turbios que hacen notar la noche de los lápices. Un ejemplo casi parecido es el caso del Mundial de Argentina. La gente que conoce de fútbol entenderán la situación que había entre esos años, pero alejándose de todas las cosas que sucedían más a fondo. La noche de los lápices es lo mismo, un joven entenderá la situación sin la necesidad de tener que ver cosas tan fuertes. Tercero, se puede empatizar bien con las víctimas y se demuestra la inocencia que presentaban de inicio hasta el final. El caso de otros guerrilleros suele ser más compleja, o los motivos de sus secuestros quizás sean justificados, pero nadie sentiría empatía tan fácil hasta que vean sus casos completos. En el caso de los alumnos, solo con ver que no hicieron nada malo en contra del gobierno a diferencia de los demás, pero que aún así, fueron secuestrados y torturados, es una manera de entender el motivo y su inocencia por una tortura que no merecían. Hay casos mucho peores, eso no lo niego, pero los estudiantes de la noche de los lápices es un caso que puedes entenderlo enseguida, y es un claro ejemplo de cómo los militares torturaban a gente que estaba fuera de algún movimiento político, o como menciona la autora, eran gente apolítica. La crítica que hace la autora sobre el caso de la noche de los lápices, es en cómo los militares buscan maneras para minimizar y silenciar la historia que relatan las víctimas. No por nada durante la dictadura y los sucesos que ocurrieron antes y durante el juicio de 1985, los militares silenciaban cualquier relato de los guerrilleros. Y aquí añado una parte de la reflexión que hizo Salvador, y es esta parte. Estos tienen la particularidad de adjudicarle a los hechos una mirada política y religiosa. Entre ellos, la teoría de la guerra y la teoría de los dos demonios. El primero, exculpa a los militares de la represión. Según ellos, libraban una batalla justa contra los subversivos. El segundo, responsabiliza la violencia desatada por ambos bandos, militares versus guerrilleros. También critica las justificaciones que tenían los militares hacia las víctimas, como menciona Salvador, estaba eso de la teoría de la guerra justa, y el hecho que digan que todos participaron en las marchas, tampoco justifica los horribles actos de tortura y asesinato, al igual que meter a niños y bebés que no tenían nada que ver con el terrorismo y la subversión como mencionaba Videla. De aquí, saldría el concepto completo de inocencia, y la noche de los lápices, nuevamente entra como un ejemplo fácil de comprender toda la situación que estaba sucediendo en la dictadura. Cualquiera que ve la película o el caso en cuestión, se sentirá impactado por lo que sufrieron los estudiantes. Ahora bien, yendo con los estudiantes desaparecidos, es aquí donde podemos conocer sus nombres y su estado actual. Desaparecida. Francisco López Montaner de 16 años, desaparecido. Patricia Miranda de 17 años, sobreviviente. Emil Zemoler de 17 años, sobreviviente, y aparte, es la segunda en dar testimonios bastante concretos sobre este caso. Horacio Urgano de 17 años, desaparecido. María Clara Ciocchini de 18 años, desaparecida. Claudio de Hacha de 18 años, desaparecido. Daniel Racero de 18 años, desaparecido. Gustavo Calotti de 18 años, sobreviviente. Y por último,